dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda compartir la suya. Antes quiero, vamos a ver, voy a empezar a grabar. Bienvenido, doctor. Cuando quiera puede compartir su pantalla. Yo voy a preguntar si estamos mirando Ya puedo ver su pantalla con las miniaturas. la pantalla con Ya la puedo ver su clase. pantalla completa. Tenemos ¿Está unas bien? preguntas, sí, tenemos unas preguntas que vamos a hacer al final de la conferencia. Son 3 Muy preguntas básicas en relación al tema que vamos a ver hoy. Son 3 preguntas que los quienes están participando pueden o no, si así lo desean, participar. Yo los invito a que participen porque de esa forma van a afianzar los conocimientos y van a practicar. No es una prueba, no es un examen, aquí no se va a evaluar a nadie, excepto a mis residentes. Mis residentes conectados en la tarde, R1, R2, R3, están obligados a contestar las 3 preguntas. Para ellos sí es una evaluación. El resto puede disfrutar, mis residentes también disfruten, pero con esa presión al final. Doctor, bienvenido. Lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Exaida. Muchas gracias por la invitación tan gentil. Es un gran honor para mí estar con ustedes en toda Latinoamérica. Y no podría empezar diferente que hablando buenas noches, Venezuela, buenas noches, Latinoamérica, a todos nuestros amigos que nos escuchan desde los puntos más al sur de Patagonia hasta los sitios más lejos de Norteamérica. Sean todos bienvenidos. Yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño, y es un gran honor compartir esta noche con ustedes un poquito de nuestro trabajo que estamos desarrollando en Hospital de Clínicas de São Paulo, un asunto, una clase, un tema que no es nuevo, pero es importante, está desarrollando mucho, que es la evaluación de endoliquis o endofugas con contraste de microburbujas. Yo voy a pedir la tradicional clásica paciencia con mi portañola mejorado. Eso no necesita mostrar para ustedes, entonces vamos a empezar nuestra clase. Si tuvieran dudas con mi portañol, por favor, háblanme para que yo pueda corregir. Muy bien. Cuando hablamos de contraste de microburbujas, vamos a hablar mucho. Ustedes miran la flecha acá, SIUS. El contraste Enhancement Ultrasound en la evaluación de las endofugas. Entonces, cuando tenemos una persona, por ejemplo, como esta acá, que hay un aneurisma de la arteria aorta abdominal, que es el aneurisma más frecuente del cuerpo humano, afuera de la cabeza. Entonces, cuando hay un aneurisma de aorta y que se necesita intervenir, hacer una cirugía, se puede hacer la cirugía de 2 modos muy distinguidos. Una cirugía convencional o se puede meter una endoprótesis que llamaremos de EVAR, que yo voy a hablar un poquito más adelante, qué significa EVAR. Muy bien. Entonces, cuando hacemos una cirugía convencional, vamos a abrir el abdomen, vamos a abrir la aorta, vamos a meter una prótesis sintético y vamos a cerrar con las paredes de la aorta. Entonces, son materiales sintéticos, como por ejemplo, Dacron, PTFE, son estructuras sintéticos. Entonces, el aspecto que nosotros tenemos es un aspecto de pared de doble pared, donde se encuentra la prótesis y la pared de la aorta que está como que a cubrir, como está a proteger la prótesis. Muy bien. Pero este no es nuestro objetivo en hablar en esta noche. Pero si tuviéramos complicaciones de esta cirugía, ¿qué complicaciones tenemos? Tenemos una mortalidad muy alta porque es una cirugía grande y tenemos después de muchos años la posible formación de un pseudoaneurisma en los puntos de anastomosis.
Entonces, si tuviéramos una dificultad del material que se hace la sutura, este material después de 5, 6, 7, 8, 9 años se puede quedar fraco, se puede quedar malo. Entonces tenemos un pseudoaneurisma que se desarrolla en su sitio de anastomosis. Entonces hay que conocer esto porque es una complicación tardía, es una complicación no temprana, tardía, que se puede encontrar en la cirugía abierta. Y aspecto típico que tenemos, la prótesis, es un pseudoaneurisma en la región de la anastomosis proximal o distal. Pero estamos acá hoy para hablar no de cirugía convencional, no de cirugía clásica abierta, pero para hablar de EVAR. ¿Qué tenemos en EVAR? Endovascular Aneurysm Repair, o un reparo, un conserto de este aneurisma de arteria y aorta por un método endovascular. ¿Cómo haremos? Haremos una cirugía por cateterismo, por la técnica de Seldinger, donde vamos a colocar una endoprótesis que tiene una rama principal y dos ramas para las arterias ilíacas. Esta endoprótesis es muy buena para pacientes que tienen múltiples molestias, comorbidades. Entonces, una persona que está muy malo con diabetes, que está con hipertensión, que está muy malo clínicamente, es la taja de sobrevivir con esta técnica es más grande do que la taja de sobrevivir con la cirugía convencional. Entonces, pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico tienen un beneficio muy grande de esta técnica, que es una técnica menos invasiva. Pero solo es posible cuando la anatomía de este paciente es compatible con las endoprótesis disponibles. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cateterismo en las regiones inguinales, donde metemos dos endoprótesis que se conectan, que se enchufan, y con eso tenemos que la sangre se quedará dentro de esta endoprótesis y no se quedará en saco aneurismático. Entonces, el riesgo de una ruptura de este aneurisma se cierra, se termina, porque si no tenemos sangre en este saco aneurismático, pero solamente sangre en la endoprótesis, no hay más riesgo de una ruptura de este aneurisma, que sin embargo, la ruptura de este saco aneurismático es la complicación más terrible que podemos tener de un aneurisma de aorta abdominal, es la muerte. Entonces, vamos a hacer una cirugía para que nuestro paciente no muera de una ruptura de un aneurisma. Pero hay las complicaciones. Y la complicación que podemos tener de nuestra endoprótesis son las rupturas, la desconexión de las ramas, deformidad, migración y, sin embargo, todas estas complicaciones se encuentran en la endofuga. ¿Por qué? Porque si no hay una continuidad de nuestra endoprótesis, la sangre sale, como acá tenemos en esta angiografía, entonces la sangre sale para el saco aneurismático y la persona vuelve a tener un riesgo de ruptura de este aneurisma. Entonces, las endofugas o endoliques o vazamentos, como hablamos en portugués, o endoliques en inglés, son las complicaciones, las endofugas, las complicaciones de esta cirugía, que es una cirugía que tiene más o menos 20 años. Yo me recuerdo las primeras que hicimos en Brasil. Yo era un residente en hospital de clínicas en año de 1998. Yo he hecho uno de los primeros estudios para aneurisma
tratado com endopróteses em Brasil. Eu me recuerdo, eu não sabia nada, não sabia o que passava, porque era uma técnica nova. Mas agora isso não é novo, então vocês prepárate, vocês devem estar preparados para hacerem estudos de endopróteses, reconocer as endopróteses e, sin embargo, estar preparado para hacer, quando possível, o contraste com microburbujas. Então, necessita hacer uma vigilância destes pacientes. A vigilância pós-operatória, a evaluação pós-operatória, sin embargo, a angiotomografia é incrível, é maravilhosa, é fantástica, o cirurgião ama, as imagens são pintorescas, é incrível, pero, há radiação e contraste iodado. E muitos destes pacientes têm déficit, têm problemas na função de seus riñones. Então, o contraste por microburbujas é uma opção que temos, porque o contraste por microburbujas tem uma sensibilidade que está comprovada e uma especificidade também muito cerca de la tomografía. En algunos trabajos se habla que es mejor que la tomografía computarizada, pero este contraste por microburbujas se elimina por la respiración, entonces no es nefrotóxico. Entonces es una opción maravillosa para todas las personas que tienen problemas renales o también tengan reacciones alérgicas a contraste. Muy bien. Entonces, acá un ejemplo de imágenes con tomografía computarizada. La tomografía es muy hermosa, la tomografía es pintoresca, se mira el aneurisma, se mira las ramas de endoprótesis, con contraste se mira muy bien las imágenes, se hacen reconstrucciones tridimensionales que los cirujanos se quedan enamorados, pero hay que inyectar contraste. Entonces, los vasculares en Hospital de Clínicas me hablan: Peter, este paciente tiene disfunción de sus riñones, no hay cómo hacer tomografía, sálvanos, hace nuestra salvataje, porque tenemos que hacer con microburbujas. Entonces, vamos a hacer una ecografía. Mira, acá tenemos una ecografía sin contraste con microburbujas, donde se encuentran las ramas de la endoprótesis en un barrido transverso y acá en un barrido longitudinal. Mira que el aneurisma no eres sacado, no se saca el aneurisma porque no eres una cirugía abierta, es una cirugía por cateterismo, por técnica de Seldinger. Entonces se mete la endoprótesis adentro de este aneurisma e se puede estudiar, sin embargo, con Doppler color y con Doppler de poder, esta endoprótesis y mira, hay flujo. Pero yo voy a hablar para ustedes. Si usted encuentra, mira acá una ecografía que una persona me buscó a 10 años atrás, y yo con Doppler de poder estudié y encontré flujo afuera de las endoprótesis. Entonces, yo tengo diagnóstico de una endofuga sin contraste. No hay contraste aquí. Y yo tengo el diagnóstico. Pero no son todas las endofugas que nos permiten hacer diagnósticos sin contraste con microburbujas. Las menores, las que tienen un flujo más lento, solamente con contraste de microburbujas vamos a estudiar. Entonces, si yo encuentro con Doppler color o con Doppler de poder, como estos ejemplos, flujo afuera de la endoprótesis, flujo fuera de la endoprótesis, yo puedo hablar, hay una endofuga. Pero si no encuentro nada, yo tengo que estudiar con contraste para hablar que, sin embargo, no hay endofugas. Los agentes de contraste mejoran la capacidad de diagnóstico Doppler y mira, eso no es nuevo. Más de 20 años se habla de eso en Europa,
en Estados Unidos. Entonces, en el hemisferio norte, a más de 20 años, se hace contraste con microburbujas. Pero acá en Latinoamérica, todo llega más tarde. Entonces, pero tenemos que caminar, tenemos que dar nuestros primeros pasitos para caminar. La sensibilidad del ultrasonido a mejora con contraste. La necesidad de otras pruebas invasivas no necesitan con contraste de microburbujas, pero disminuye el tiempo del estudio con ultrasonido. Mentira, no disminuye porque es tan lindo que nosotros ficamos mirando las microburbujas y nos quedamos encantados por este estudio, y llamamos a los residentes para mirarem, entonces toma más tiempo para hacerlo, pero nuestro corazón se queda caliente cuando podemos hacer un diagnóstico que es bueno para nuestro paciente sin contraste con yodo. Muy bien. Os agentes de contraste de microburbujas en la ecografía son contrastes con albumina o gas y que tienen una capa lipídica. Mejoran nuestro señal de 100 a 1000 veces. Son eliminados por la respiración y muy raro tenemos efectos colaterales. Yo nunca he tenido un efecto colateral, pero sin embargo hay, pero son muy raros y más fracos que la tomografía computarizada. ¿Cómo hacer nuestro estudio? Vamos a hacer con nuestro paciente en decúbito supino y decúbitos laterales si necesario, como cualquier ecografía de abdomen. Nuestro transductor convexo para abdomen. Nuestro equipo tiene que tener armónica, tiene que tener el software para contraste de microburbujas. Nuestro paciente debe quedarse en ayuno, consentimiento por escrito de nuestro paciente, porque hay un contraste. Apanhar una vena periférica para hacer el contraste y después del contraste hay que hacer un flush, hay que hacer una inyección de 10, 20, 30 mililitros de soro fisiológico para que el contraste salga de la extremidad superior y llegue hasta el corazón. ¿Cuánto vamos a inyectar en adultos? En adultos se puede hacer 12,5 ml y se repetir una vez si necesario en la mayoría de los equipos, pero yo trabajo con un equipo nuevo que, sin embargo, consigue hacerlo con la mitad de la dosis. Entonces, las imágenes que yo voy a mostrar para ustedes son con 1,2 mililitros de contraste de microburbujas. Se necesita hacer uno más, se necesita uno más, 1,2 mililitros de contraste por microburbujas en nuestros pacientes. Entonces, este equipo que yo tengo en Hospital de Clínicas para manejar los pacientes con contraste, esta es una parcería que tenemos con Siemens. Muchas gracias por apoyar nuestro trabajo. Los equipos son diferentes entre sí, pero todos tienen un comando para contraste. Y cuando usted pulsa el comando para contraste, entonces abre una pantalla que se puede acceder los comandos, los botones para todo tipo de preset que tenemos que hacer para nuestro estudio con contraste. Lo más importante que tenemos que saber, vamos a hacer una tela compartida de modo V de contraste. Yo voy a mostrar por qué. Eso llamamos de live dual. Tenemos que tener un timer para saber cuánto tiempo de la inyección tenemos, porque el contraste con microburbujas se mantiene vivo por 5, 6, hasta 10 minutos en la circulación. Y para eso hay una dependencia de los parámetros que tenemos, el transmit power o los índices mecánicos. Cuanto más grandes los índices mecánicos, hay una ruptura de las microburbujas, tenemos más señal, pero hay menos tiempo. Si tenemos un índice mecánico, un transmit power menor, entonces las microburbujas tienen más tiempo de vida, pero con menos señal. Entonces hay que estudiar qué vamos a hacer en nuestro estudio para que tengamos un tiempo bueno de las microburbujas y un señal bueno. Eso todo se muestra más claro cuando yo mostrar los videos para ustedes. Y podemos salvatar las imágenes
en una foto, sacar una foto, pero lo que hacemos son videoclips. Vamos salvar en videos, para que tengamos un estudio dinámico de nuestro estudio con microburbujas. Entonces acá la pantalla con una división donde a la izquierda tenemos el preset para contraste y a la derecha tenemos la imagen fundamental en modo V que todos ustedes conocen. Acá, por ejemplo, que todos ustedes reconocen un hígado, entonces la imagen de este hígado en modo V, en lo mismo tiempo tenemos la imagen con contraste de microburbujas en que las estructuras vasculares arteriales y venosas tienen su contraste, su contrastado muy vivo, muy pronto, muy real time, como ustedes van a mirar en los videos. Yo tengo que hablar para ustedes que el único contraste que tenemos en Latinoamérica disponible es Sonovil de la compañía que se llama Braco. Y solamente en Brasil y México eso está permitido por ley, está aprobado para comercio, compra y su aplicación. En los otros países de Latinoamérica, mis amigos, Venezuela, Argentina, Paraguay, usted tiene que estudiar cómo hacer un estudio dentro de las leyes. Entonces, por ejemplo, un protocolo de pesquisa que sea aprobado, y hay que comprar este contraste fuera y importarlo por la ley para este estudio. Eso cambia de país para país. Entonces, está aprobado en Brasil y México, y en los demás países hay que estudiar cómo hacerlo legalmente. No se puede hacer un estudio sin afuera de la legislación, porque eso es un crimen. Entonces hay que hacerlo en la ley y la ética médica. Muy bien, muy bien. Esse é o material que temos em Brasil, Sonovil, que é um hexafluoreto de enxofre, eu creio que é azufre em espanhol, e viene pronto com todo o material para se fazer a composição, a diluição, e com isso vamos manejar nosso equipo, o preset se queda todo pronto, vamos manejar com transmit power bajo, muito bem, frecuencias bajas para encontrar la aorta abdominal y tenemos más penetración y menos destrucción de las microburbujas. Entonces, todo que yo hablé hasta ahora se cae por tierra, porque lo más importante es mostrar para ustedes los videos que yo voy a mostrar empezando ahora hasta el fin de nuestra clase. Este es un estudio que yo he hecho este martes, de una persona, un hombre, un varón de 86 años, que estaba normal. Entonces, mire que se mira a derecha la rama y acá el contraste en las ramas de la endoprótesis, el saco aneurismático, y no hay contraste en este saco aneurismático. Solamente hay contraste en las ramas de endoprótesis. Entonces, en esta persona, en este varón, no teníamos endofugas. Un estudio normal. Me quedé muy contento. Peter, usted hablaste de endofugas. ¿Qué pasa con las endofugas? Las endofugas o endoleaks se pueden salir por los puntos de anclaje proximal y distal, que llamamos tipo 1. Se puede tener por una rama, por ejemplo, una arteria lombar o una arteria mesentérica inferior que invierte su flujo y llena el saco aneurismático retrógrado o reverso. A eso llamamos una endofuga tipo 2. Podemos tener la desconexión de las ramas de la endoprótesis y un vazamiento, una endofuga en medio de la endoprótesis, por ejemplo, acá en que tenemos por una descontinuidad de esta endoprótesis, a eso llamaremos tipo 3. Una falla en nuestro material de la endoprótesis
puede permitir por porosidad que el contraste salga por los poros de esta endoprótesis, pero eso es muy raro en nuestros días. Yo nunca he mirado un caso. Eso se describía a 20 años atrás, pero le llamamos un endolique tipo 4. Y cuando no hay endolique, no hay fugas, no hay vazamentos, pero el saco aneurismático continúa a crecer, a crecer, a crecer. Le llamamos tipo 5, una endotensión o expansión sin endofuga. Llamamos de endotensión. ¿Por qué? Porque se cree, se acredita, se piensa que hay una transmisión de los pulsos de energía y este saco aneurismático continúa a crecer sin que tengamos sangre en saco aneurismático. Muy bien. Entonces, acá tenemos los tipos de endofugas. A endofuga tipo 1 es cuando tenemos en las zonas de anclaje del injerto con la pared arterial un vazamento que llamamos tipo 1A cuando es proximal o tipo 1BV cuando en su sitio distal. Entonces, este paciente, sin embargo, yo voy a hablar para ustedes que este fue el primero que yo ya he hecho. Es lo primero que tuve que hacer en Hospital de Clínicas. Y mira qué casito que tenemos con primero. Este paciente tenía una tomografía. Y mira, en la tomografía teníamos el diagnóstico de un endolique. Pero los cirujanos vasculares me hablaron, Peter, no sabemos si este es un tipo 1 o si este es un tipo 2. Sabemos que hay un endolique, pero no conseguimos hacer la diferencia por la tomografía. ¿Usted puede nos ayudar con el contraste por microburbujas? Yo, por supuesto. Madre Santa me ayuda. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y con Doppler, solamente con Doppler, yo tenía el diagnóstico de endolique porque teníamos flujo afuera de las ramas de endoprótesis. Pero no cambiaba nada el diagnóstico de la tomografía computarizada. Acá tenemos un equipo que yo tenía para hacer el estudio. En un barrido longitudinal, mira que empezamos acá, estábamos empezando la inyección, tenemos que esperar un rato hasta que las microburbujas lleguen y mira, tenemos jets de contraste en la extremidad proximal. Estos jatos saliendo de los puntos de anclaje proximal nos habló que teníamos, sin embargo y sin duda, un endolique, una endofuga de tipo 1A. Una imagen más tardía, mira cómo las microburbujas pierden su señal porque se rompen con el tiempo. Aquí tenemos casi 9 minutos, pero se mira muy bien que la endofuga salía de este punto de anclaje proximal. Lo tipo 2 es muy fácil con contraste y muy difícil sin contraste. Porque, bueno, tipo 1 se piensa que es cirúrgico porque tiene mucho flujo. Tipo 2 se puede o no ser quirúrgico porque hay que mirar si este aneurisma crece. Por eso es muy importante medir todo saco aneurismático para hacer una evaluación, para mirar si está desarrollando un crecimiento. Entonces, tipo 2 no es obligatoriamente cirúrgico. Si este aneurisma no crece, no pasa nada, no hace nada. Pero, ¿cómo se hace este diagnóstico? Aquí tenemos las ramas de nuestro endoprótesis y acá el hematoma, el coágulo fresco que hace, organizado, que está desarrollado en este saco aneurismático. Muy bien. Entonces, cuando empezamos un estudio con Doppler color, solamente con Doppler color, yo tenía dudas si eso era un flujo verdadero o un artefacto, porque son flujos muy débiles, muy lentos, flujos muy pequeños. Entonces, con contraste de microburbujas, empezamos la inyección. Mira que hay aquí un contador de tiempo, un timer,
Estamos esperando por las microburbujas, espera un rato, empezamos a tener microburbujas en las ramas que están acá. Y si usted esperar un poquito, cantar una música, despacito, meu amor, mira, mira, tenemos un poquito de contraste afuera, en este sitio afuera de las ramas de endoprótesis. Entonces, si no hay conexión de mira la lumbar, la arteria lumbar acá. Si no hay conexión un rato más tarde, si no hay conexión de este contraste con las ramas, pero hay conexión con la extremidad, vamos a llamar de un tipo 2, porque las arterias lumbares acá están volviendo la sangre y llenando el saco aneurismático. Peter, hay que hacer una nueva intervención solamente si este aneurisma crecer. En tipo 1 necesita, en tipo 2 no necesita, a no ser que tengamos crecimiento de este aneurisma. Una imagen más, mira aquí contraste, la rama derecha, la rama izquierda, y acá, tenemos un recurso en que vamos a hacer un flash para romper todas las bolhas y empezar do cero, el contraste para mirar el llenado de este punto de endolique tipo 2. Entonces, un endolique tipo 2 acá, muy extenso, que se miraba muy bien, que se desarrolló de las arterias lumbares. El tipo 3 no es muy frecuente, pero puede pasar cuando hay una desconexión de las ramas de la prótesis, como miramos acá en este sitio, no en los puntos de anclaje. Sin embargo, tipo 3 es cirúrgico, necesita corregir. Y acá tenemos una endoprótesis, mira que aquí hay un punto de anclaje, pero el endolique salgará por acá, el vazamiento, la endofuga salgará por acá en su medio. Entonces, perdón, en esta imagen, mira cómo el contraste sale en medio de la prótesis. Podemos tener dudas si es un tipo 3 o tipo 4, pero como se miraba una descontinuidad en la escala de grises, llamamos de tipo 3. Acá una otra imagen, agora en un barrido transversal, donde se mira muy bien que hay un punto donde sale el contraste para saco aneurismático. Entonces, eso no es una porosidad, eso es una descontinuidad, eso es una fractura, donde tenemos un endolique, una endofuga tipo 3. Las endofugas tipo 4, como yo hablé, son muy raras en nuestros días porque el material de las endoprótesis son buenísimos. Hay todo un desarrollo de la tecnología, entonces es muy raro en nuestros días. Si usted encontrar un endolique, una endofuga tipo 4, por favor, regálame porque yo no tengo. Y para terminar, vamos llamar de endolique tipo 5, endofuga tipo 5, cuando usted compara su estudio con el estudio anterior, el saco aneurismático sigue creciendo, pero no hay vazamiento. Entonces, no hay vazamiento, pero crece el aneurisma, llamaremos tipo 5 de endotensión. Y acá tenemos un ejemplo, este aneurisma tenía crecido, fue operado con 9 centímetros de diámetro, tenía más que 10 en nuestro control. Mira cómo hay las ramas de endoprótesis, hay un coágulo fresco acá organizado, que está junto de la endoprótesis, y tenemos toda una área circunferencial que tiene la sangre más líquida. Entonces, eso es muy bonito de se mirar en modo V, donde se mira que hay una pulsatilidad de las estructuras, se mira muy bien, y por supuesto hay una pasaje de la presión para que este aneurisma siga desarrollando sus dimensiones. Entonces, acá, con contraste por microburbujas, no hay vazamiento, no se mira vazamiento en saco aneurismático, solamente contraste en las ramas de endoprótesis, se hace una barredura en todo transversal y longitudinal de este saco aneurismático y no se encuentra endofuga, pero hay crecimiento de este aneurisma, entonces eso es una endotensión, una endofuga, un endolique tipo 5.
Nuestra take-home lesson, nuestra lección para no olvidar que el contraste por microburbujas es un método de diagnóstico esencial en nuestro arsenal de investigación y búsqueda de endofugas. Yo sé que no hay contraste arreglado en todos los países de Latinoamérica, pero así como en Brasil, tuvimos que esperar, tuvimos que hacer presión, tuvimos que pedir para las autoridades que permitiesen la compra, la importación del contraste. Tuvimos que pelear con el sistema de salud para que pagasen los estudios. Todo eso costó muchos años, pero es una pelea que tenemos